Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este especial de Agenda Ciudadana. Hoy especial que dedicamos al tema de la transformación del ser humano en tiempos de crisis, muy especialmente cuando las personas deciden transformarse y saber esos desafíos importantes, sobre todo en este momento en que el COVID-19 nos impone precisamente varios retos importantes. Así que para eso queremos pues invitarlos a que podamos compartir con ustedes en esta tarde. Agenda Ciudadana es un programa de radio que se transmite los sábados a las 2 de la tarde por Radio Panamá y además por redes sociales. Y en este programa que tenemos 15 años de estar en el aire, Víctor López Cabrera ha sido nuestro compañero, ha estado con nosotros en diversos momentos compartiendo el tema de la ciencia y la tecnología, la innovación, y es para nosotros pues un honor contar con él como parte de este equipo que nos acompaña en la tarde de hoy. Importante poder decirles a ustedes que en este momento toda la emoción, el interés y el entusiasmo de saber nuestros nuevos desafíos que nos acompaña en la tarde de hoy. Con nosotros está Patricio Espejo López. Él es un coach y mentor senior internacional en transformación digital, nacido en Chile con 10 años de residencia en Panamá, posee una formación multidisciplinaria y una trayectoria de más de 40 años que le ha vinculado a proyectos y emprendimientos a partir de los cuales ha sabido generar las herramientas y contenidos necesarios para darle a empresarios y equipos ejecutivos gerenciales el acompañamiento práctico que necesita para crear lo que él denomina en uno de sus libros un futuro con innovación y resultados extraordinarios ante cualquier futuro emergente, el cual incluye superar situaciones como las que hoy vivimos en el COVID-19, en esta pandemia. Patricio Espejo está académicamente activo y es frecuentemente invitado como conferencista en eventos nacionales e internacionales. Con nosotros, pues, es un honor tenerlo con nosotros en este especial de Agenda Ciudadana y esperamos que ustedes, junto con nosotros, tengamos toda la posibilidad de enriquecernos en esta tarde con los conocimientos, la sabiduría y la experiencia de Patricio Espejo. Bienvenido, Patricio, adelante en esta tarde maravillosa de jueves, que estamos contigo para compartir cómo se transforma el ser humano, cómo lograr esa transformación en tiempos de crisis. Adelante. Gracias, Bárbara, por tu introducción. Para mí es un privilegio poder estar esta tarde linda, como tú dices, con ustedes y tocar este tema que voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la están viendo? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Entonces, el tema ha sido cómo se transforma el ser humano en tiempos de crisis. Esta es una pregunta que puede ser capciosa, porque cómo se transforma al ser humano, pareciera ser de que un ser humano puede tener la capacidad de transformar a otro. Entonces, lo primero que quiero hacer con ustedes es aclarar que una persona no transforma a otra. Lo que sí puede hacer es transformarse a sí misma y facilitar la transformación de aquellos que decidan hacerlo. Si ustedes se miran a sí mismos, se van a dar cuenta que su vida ha tenido etapas. En lo personal, por ejemplo, yo distingo claramente mis transformaciones de niño, adolescente enamorado, joven recién casado, padre, y así sucesivamente. Cada vez que la vida tiene esos cambios importantes, uno se transforma. Y se transforma para poder seguir siendo congruente con el medio que le toca estar. Cuando hablamos de COVID-19, lo que tenemos es una amenaza externa
que obviamente tiene impacto en nosotros. Ese es el efecto COVID-19, ¿no? Entonces, primero tomar conciencia de que la transformación que podemos controlar es la propia. Y luego podemos facilitar la transformación de otros siempre que decidan hacerlo. Y entonces ahí es donde entra el mayor problema, porque todos tendemos a resistirnos a eso. Nos cuesta movernos de donde estamos, ¿no? Entonces, en mi práctica profesional, me tocó ya hace bastantes años atrás tener mi primer caso de una empresa con bastante gente, en la cual había que introducir ciertos cambios importantes en su cultura. Cambiar la cultura en una organización o en un país significa cambiar al individuo. Entonces, estos 5 ingredientes son como los ingredientes básicos para poder pensar en transformarse uno mismo y facilitar la transformación de otros. Es decir, Patricio, ¿qué es digamos, la parte, lo que motiva principalmente cuando una persona toma esa decisión importante de transformarse ante su momento, o qué es lo que hace, el detonante que hace que esa transformación quiera hacer una transformación en su vida? Perfecto, buena pregunta. Primero es que uno conoce algo nuevo y le encuentra sentido a eso. Oye, ¿cómo es esto de la tecnología? Déjame ver. O sea, eso me pasó a mí. Yo soy contador público de pregrado, pero me tocó ver la tecnología. Y lo que me despertó fue curiosidad. Y lo segundo que me pasó es que yo dije, yo quiero estar ahí, que es el segundo ingrediente. O sea, cuando uno le encuentra sentido a las cosas, entonces quiere estar ahí. Entonces la siguiente pregunta que yo me hice es, ¿cómo puedo estar en la tecnología? Entonces tuve que buscar un camino. Y lo tuve que hacer con lo que tenía en aquella época, o sea, 3 décadas atrás, más todavía. Estamos hablando de los 80, 4 décadas atrás. ¿Cuál era el camino que yo podía seguir como contador público para entrar en el mundo de la tecnología? Porque a mí me parecía un carnaval y yo quería estar ahí. Una vez que uno encuentra el camino, entonces lo recorre, que es cuando se capacita. ¿Ok? Que es el paso 3. Ahora, de ahí para adelante, lo importante es meterle la mano a las cosas. No quedarse solamente en la referencia que nos dan. Perdón. En la referencia que nos dan en la formación teórica. Hay que meterle la mano. Ahora, lo importante cuando uno le mete la mano es que cosas buenas le pasen a uno. Porque ahora, eso entonces hace que eso funcione. Déjame terminar con los 5. Sí. Ahora, lo otro importante es sentirse acompañado. Entonces, cuando se produce esta simbiosis, es que uno se transforma. Si en alguna parte de esto se detiene, es cuando la gente aborta. Aun cuando sabe que tiene que cambiar, no puede, no quiere, le cuesta. Pasan todo ese tipo de cosas. Ahora sí, dime. Bueno, hablabas de ese 5 procesos. Es un proceso que sufre la persona que quiere lograr una transformación. Pero ¿qué pasa con el medio? Si tu medio donde tú estás no quiere transformar o no acepta que hay cambios que debe hacerse. Porque vemos en sociedades o en algún momento en que es como si tuvieran una bola de cristal, como si estuvieran totalmente aislados de una posibilidad de transformar, de lograr cambios. ¿Qué haces ante esa disyuntiva? Bueno, ahí el tema es que la decisión de uno sea firme. O sea, siempre va a haber obstáculos. Siempre los van a haber. El país no se mueve, el gobierno de turno no hace esto, mi mamá no me deja. Todo ese tipo de cosas pasan. Lo importante es que si algo nos hace sentido y queremos estar ahí, encontremos el camino, lo caminemos y ojalá tengamos algo en que nos acompañe. Si eso se da, la transformación ocurre.
Y lo único que tienen que hacer es revisen su vida, echen para atrás y van a ver cómo ustedes en ciertos momentos de su vida tomaron decisiones de este tipo, que los transformaron. O sea, yo no soy el mismo niño ni el mismo joven. Es más, yo les puedo compartir que en este momento estoy en una reinvención de Patricia, porque no solo este año me ha pegado el coronavirus, sino que me han pasado cosas en lo personal que me han impactado fuerte. Por lo tanto, me tengo que volver a reinventar. La reinvención no es algo que le ocurre a los jóvenes solamente. Nos pasa a todos, en todo momento. De manera tal de que lo que tú señalas es lo inconveniente. Ojalá que esto ocurriera de una manera tan armónica, de que claro, entonces ahora, la gracia es que tú busques a quienes están justamente en eso. O sea, Víctor ha sido un compañero ideal desde que lo conseguí, tú has sido una compañera ideal, porque resonamos dentro de la transformación digital. Estamos Y en estamos sintonía. haciendo esto. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Ese es otro cuento. Ahora, Patricio, algo más, lo que hablábamos de los escenarios, ¿no? El COVID-19 nos paralizó en cierta forma, o esto de mantenernos a todos en confinamiento, en cuarentena, de repente todo se detuvo, la sensación esa de que, bueno, todo el mundo se detiene ante una situación donde la vida está expuesta. Y ante eso, empezar de cero, o como dice, reinventarse uno mismo, ante ese escenario, pues no es fácil, porque tú dices, bueno, o me quedo en el mismo lugar, o ya mis horarios no son iguales, ya estoy en mi casa, tengo trabajo o no tengo, estoy en teletrabajo, ya hay cambios, pero entre ese cambio uno tiene que hacerse preguntas, ¿no? Y yo diría, bueno, ¿cuáles serían esas preguntas básicas que debemos hacernos todos nosotros si queremos realmente reinventarnos y transformarnos, ¿no? Bueno, mira, el punto esencial que quiero transmitirles esta tarde es que la transformación en el fondo no es otra cosa que cambiar las creencias que uno tiene. Nosotros fuimos criados en un mundo donde se pretende de que hay una realidad y que nosotros somos capaces de dar cuenta de esa realidad. Y algunos son más fundamentalistas que otros. ¿Ok? Entonces, realmente hay una realidad y nosotros podemos ver lo que nuestras creencias nos permiten ver. O sea, es como que nosotros andamos en la vida con unos lentes que actúan como filtro, que nos permiten ver la realidad de una manera. Si yo me concentro en que el COVID me va a matar, en que el gobierno no está haciendo lo que debe hacer o lo está haciendo más o menos bueno, esas son áreas donde no tengo ningún control. No me sirve de nada. Pero a lo mejor mis creencias, mis hábitos hacen que esa sea la forma que yo reaccione. Y por lo tanto, entonces, bueno, lo que hago es que busco alcohol y empiezo a tomar alcohol, empiezo a juntarme con los amigos con los cuales hablamos retóricamente de todo esto, pero hay otro camino. Está el camino de decir, bueno, esto está pasando, ¿qué oportunidades tengo acá? Entonces, Bien. mi recomendación es no vean la parte oscura de todo esto, sino que vean qué oportunidades nuevas están pasando. O sea, tú mencionaste el teletrabajo. El teletrabajo, realmente en Panamá, ni siquiera en el mundo, realmente se puede decir que se ha instalado el teletrabajo. Lo que ha ocurrido es que la gente ahora trabaja a distancia, que no es lo mismo. El teletrabajo es una cultura nueva. Una nueva forma de pensar, de relacionarse, de ser productivo. Eso nadie se lo ha dicho a nadie. Solamente lo que hicieron fue activar un servicio a distancia, una tecnología para manejar, que yo antes iba a la oficina y ahora trabajo desde la casa. Eso es trabajo a distancia, no es teletrabajo. Entonces, estas son las distinciones que a uno lo pueden ayudar a vivir en momentos como estos. Esto es lo que puede ayudar a un gobierno
a ver qué es lo importante, porque no cabe duda de que hay que darle dinero a la gente para que coman porque se está muriendo de hambre. Estamos claros en eso. Pero eso no va a resolver el problema central de sostenibilidad del ciudadano. ¿Cómo se logra, Patricio, que se transforme un país? Porque aquí también vamos para adelante y para atrás, y bueno, la sensación que tenemos todos, que de repente tenemos todo claro y después nos dicen, no, lo que estabas haciendo no era, sino era esto. Y ahí vemos al gobierno, vamos a poner el Estado, porque no es cuestionar, o si se quiere cuestionar, pero sí, como está pasando en el mundo, es un nuevo escenario, una nueva realidad. ¿Qué hacemos para transformar un país ante esto, ante la crisis? Ok. Antes de responder esa pregunta, quiero compartir con ustedes otro pensamiento que tiene que ver con ustedes, porque si se dan cuenta, mi respuesta siempre está en que el primero que hay que transformar es uno mismo, porque nos cambió la vida. Si nosotros no nos transformamos en este momento, nos vamos a sentir mal. Vamos a estar deprimidos. Yo en este momento tengo gente que estoy coachando porque ya no soporta, del estrés pasaron a la ansiedad y de la ansiedad a los ataques de pánico, o sea, ya están enfermas. ¿Ok? Entonces, quiero completar el tema de la transformación individual, personal, con este modelito muy sencillo del ser humano. O sea, todos los humanos hacemos cosas y obtenemos ciertos resultados, ¿verdad? O sea, en este momento decidimos estar aquí. Y al final vamos a decir, oye, qué bueno o qué malo. ¿Ok? Ahora, producto de ese resultado, si yo lo quiero mejorar o porque soy ambicioso, quiero más, ¿qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es mejorar el hacer. Y este es el espacio donde se hacen los cambios de tecnología y los cambios de proceso. Y para eso se requiere un tipo de habilidades que son técnicas. Esas son las habilidades preponderantes en los sistemas educativos de los países. ¿Ok? Podemos certificarnos en tantas cosas, podemos tener una carrera y tener un título, podemos tener posgrados, pero estas son habilidades técnicas. Ahora, hay otro tipo de habilidades. Déjame completar el modelo porque esto, lo que le estoy dejando, en este momento les va a decir algo, pero dentro de X tiempo, ustedes van a empezar a ver cosas que antes no veían. Al menos a mí me pasó cuando me regalaron este modelo. Al principio uno lo entiende, pero cuando tú lo empiezas a aplicar en cómo miras tu realidad, te empieza a mostrar cosas que antes no veías. Por ejemplo, este modelo lo primero que me va a mostrar es que una cosa es esa persona que está ahí haciendo y otra cosa es lo que hace o con qué lo hace. Esa persona tiene intereses propios, tiene gustos propios. Y eso le genera una disposición. Y por eso ustedes van a ver que en el 2018, 750 millones de dólares se perdieron en transformación digital en el mundo. ¿Por qué? Porque se focalizó en cambios en tecnología, procesos. Pero no hubo cambio en la persona, por lo tanto la persona sigue haciendo lo mismo que hacía anteriormente, solo que ahora lo hace con una tecnología más avanzada. Pero no hay un cambio, no hay una transformación en él. Y la transformación solo ocurre en los seres humanos, en sus soft skills. Y eso es lo que llamamos cambiar el chip. ¿Ok? Entonces, este es un modelito que se los recomiendo porque les permite ver el desdoblamiento entre la persona que hace lo que hace y lo que obtiene. Y cómo es tan importante la disposición con la que actúa esa persona. Hay un estudio del siglo pasado, hecho por Harvard y Stanford, que estableció que el 85% del éxito humano proviene de sus habilidades soft, no de sus habilidades técnicas. Entonces esto les da un sentido de importancia.
Y se los dejo ahí como regalo para que lo empiecen a aplicar. Sobre todo si les toca participar en procesos de transformación en su organización. Si tienen en su agenda querer participar en la transformación del país. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Bueno. ahora voy a direccionar tu pregunta. ¿Qué pasa entonces? Ya le dimos unos minutos a lo que es la transformación en la persona, que es lo fundamental. Pero ahorita vamos a ver el tema de la transformación de país. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que la transformación a nivel de país tiene que entenderse de manera sistémica, como un ecosistema. O sea, Panamá es un ecosistema que hay que comprenderlo, cómo es que opera. La tendencia natural por la formación que recibimos, que tenemos un problema, le encontramos la causa, encontramos el remedio y lo aplicamos. Causa-efecto, causa-efecto. Ahora, lo que tenemos hoy en día son circularidades a una altísima velocidad. Por lo tanto, no da tiempo para eso. Por lo tanto, tenemos que entender el ecosistema en que estamos. Entonces, tenemos que ver a Panamá como un ecosistema compuesto de otros ecosistemas y siendo parte, además, del ecosistema planeta. Somos parte de una región, de un continente y de un planeta. Dentro de Panamá, entonces, la unidad básica de trabajo es la familia. Muchas de las cosas que se han perdido como país es por cómo la familia se ha modificado. Y ya se habla mucho hoy en día de cómo volver sobre algunas de las prácticas que se utilizaban 40, 50 años atrás. Cómo recuperar eso. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque son las familias los que aportan las personas que participan en el aparato productivo de un país. Ahora, para poder entender, para poder visualizar, y sobre todo visualizar de manera compartida este aparato productivo, en mi último libro yo propongo verlo como una propela de 4 aspas, donde cada aspa está formada por los sectores que ustedes ven aquí del aparato productivo. La organización pública, la organización privada, la parte, todas las organizaciones educativas con su sistema educativo y la comunidad organizada. ¿Okay? Entonces, esta propela, me gusta la metáfora de la propela, porque es la que impulsa el país. Y una de las cosas que hemos conversado mucho con Víctor es que esta propela está quebrada. No puede hacer su trabajo porque cada aspa está por su lado. ¿Okay? Voy a hablar un poquito más adelante más sobre esto, pero ahorita lo que quería transmitir es como respuesta a tu pregunta, Bárbara, es la necesidad de actuar sobre ecosistemas y no sobre problemas. Desde donde yo puedo mirar lo que está pasando, se está actuando para resolver problemas. La gente no puede comer, le damos plata, le damos comida. Pero ¿cuál es la dinámica subyacente que está debajo para poder soportar esto? Ahora, yo diría, Patricio, que en este ecosistema de la transformación, el tema valores, integridad, solidaridad, o sea, cómo ese aparato productivo y esa familia necesita tener un pilar fundamental de valores. Yo pienso que ahí sería importante, ¿no? Definitivamente, y eso es lo que decía, que por eso que muestro el ecosistema familia, que forma parte del ecosistema Panamá, porque ahí es donde se deben recuperar las cosas. O sea, cuando uno habla con alguien, con un amigo o con un familiar, y el familiar le dice que ciertas cosas que tienen que ver justamente con valores que no son los que debían estar aplicando, ahí uno se da cuenta que el problema nace ahí, nace en la familia. Ahora, cuando se llevan al aparato productivo arriba, entonces simplemente se amplifica y llegamos a un caso como el de Odebrecht. O sea, la gente rechaza el caso de Odebrecht, pero es entendible.
A mí me ha pasado en el transcurso de mi vida situaciones en las cuales la única forma de operar con un gobierno determinado es a través de la corrupción. No hay otra forma. Bueno, Y eso no, perdón, Patricio, me gustaría también, Víctor, que nos acompañaras con la visión y con lo que estás diciendo tú ahora, que yo creo que también cuando hablan de que es una nueva realidad la que tenemos que vivir con después de post-COVID, yo creo que aquí el tema es una nueva sociedad, o sea, realmente la transformación implica que ese cambio no es solamente volver a lo mismo, a la corrupción, a la falta de transparencia, a los manejos mal habidos, sino que debería realmente una transformación no solamente, como dice, del ser humano, sí, a partir de eso, ¿no? mira, yo he sido cinéfilo desde niño. Y tengo un buen amigo venezolano que escribió un libro que se llama Ciencia, Arte y Filosofía, ¿no? En el que muestra cómo el ser humano logra avanzar cuando aplica una de estas tres ramas del conocimiento humano, ¿no? Entonces, para mí el cine me permite entender algunos conceptos y una de las cosas que uno puede ver con la Guerra de las Galaxias es que siempre hay un lado bueno y un lado malo, el lado oscuro y el lado brillante de la fuerza. Ahora, uno escoge en cuál está. Excelente. Mira, Patricio, escuchándote en todo este planteamiento, me parece muy interesante los puntos que has puesto y sobre todo esa propela de 4 aspas que estamos conscientes que toda organización humana alrededor del mundo, porque los principios que tú estás estableciendo lo hemos conversado mucho tiempo y con otras personas, son globales. Pueden haber elementos culturales, pueden haber elementos específicos de políticas, de cosmovisiones, de formas de ver el mundo, pero eso va a la esencia de la persona humana, porque la persona humana tiene necesidades básicas que deben ser satisfechas para que ella pueda coexistir y trabajar en comunidad. Entonces, ante eso, me llama la atención la parte de la familia, y la parte de cómo llevar o cómo mitigar esos elementos de familia que son nacientes en la persona cuando ya llegas a un lugar como una institución pública que tiene que transformarse para poder rendir cuentas al país de una inversión que se le está dando y que sus constituyentes por mucho tiempo han estado en un proceso de tratar de cambio y de ir al mejoramiento continuo, pero que al no trabajarse en la esencia de la persona, se trancan los procesos. Y ahora con COVID-19, Patricio, ¿qué hacemos? Porque eso hay un antes y un después de COVID-19. ¿Qué acciones debemos tomar? No entiendo bien el planteamiento de tu pregunta. O sea, hemos tenido, lo que quiero decir es que nuestras organizaciones en Panamá, y estoy generalizando porque habrá sus excepciones, pero estamos en un sistema donde todos estamos incluidos allí. ¿Cómo hace una institución? ¿Qué debe hacer una institución, organización pública o privada, para lograr ese mejoramiento continuo que está buscando siempre? Y sobre todo si es pública y tiene que responderle a la inversión pública de un país con de todos nuestros impuestos. Bueno, mira, ahí lo importante es que los líderes de esas organizaciones se cuestionen a sí mismos. Porque la única forma que yo me he transformado en la vida es cuestionándome a mí mismo, no echándole la culpa a lo que me pasa alrededor, sino que es simplemente viendo, o sea, si estas son las circunstancias, hay un COVID-19, este gobierno es el de turno, esta es la situación en que estoy, entonces yo tengo que ver cómo yo, desde la responsabilidad que tengo conmigo mismo, debo actuar. Cuando eso ocurre en las personas que lideran sector gobierno, sector público, sector académico, entonces surge la posibilidad. Y yo contigo he conversado mucho de eso, de que esa ha sido para mí la gran barrera en Panamá. He conversado con rectores de universidades, he conversado con personeros de gobierno. Y lo que te dicen, oye, qué interesante, pero no cambian, no compran, siguen haciendo exactamente lo mismo.
Bueno, Por lo ¿cuál tanto, sería? las conversaciones se vuelven circulares. Siempre se habla de lo mismo. El año pasado yo dejé de ir, por ejemplo, a todos los eventos de transformación digital, porque encontraba a la misma gente hablando de lo mismo. Se autosustentan a sí mismos. Ahora, Ahora, ¿cuál tienen que... sería, Patricio, disculpa, la estrategia maestra para esto? ¿Cómo hay que hacerlo y para qué hacerlo? Siempre la estrategia maestra del crecimiento, del desarrollo humano han sido los líderes. El desarrollo de líderes. Les recomiendo que vean una película que está en Netflix, que se llama The F-It List. Se los voy a escribir en En el chat, dale, escríbelo, el por chat. favor. Sí, muy bien, muy Voy a bien. dejar de compartir. Sí, bueno, les digo a todos los que están con nosotros que pueden ir haciendo sus preguntas, que Víctor las está ordenando por el chat, ¿verdad? Para ahora, cuando él termina, Patricio termine su exposición, vamos entonces a hacer el periodo de preguntas y respuestas. Continuamos aquí en este especial de Agenda Ciudadana y les damos las gracias por estar con nosotros, por supuesto, en esta tarde maravillosa. Víctor. Me llama la atención algo, que no es la primera vez que lo dices. Has mencionado una película o una serie de Netflix. Anteriormente hablaste del cine. Y a través de la historia de la humanidad, el arte y la cultura se ha utilizado y también sirve para la expresión humana y para ir formando imaginarios colectivos que van transformando la manera de pensar para que haya una cohesión social. ¿Consideras tú que en Panamá una buena estrategia, aparte de la que ya están utilizando con el COVID-19 y todo lo demás, pudiese ser establecerse una campaña cultural donde Definitivamente. de todos los medios, donde líderes, porque el problema nuestro es de liderazgo, porque no tenemos buenos ejemplos que mirar y seguir. Esa es parte del problema, sobre todo para las mentes menos formadas o que están creciendo. Correcto. Nosotros ya con los años, pues más o menos sabemos discernir y tomamos nuestras decisiones. ¿Cómo tú verías una estrategia articulada entre un ministerio de educación, un ministerio de salud, perdón, un ministerio de salud también, pero un ministerio de cultura y todo este proceso de transformación? Porque la transformación digital, antes que digital, es humana. Y cómo nuestros profesionales de la psicología, del servicio social, de la parte sociológica, pueden ayudar en todo esto. Bueno, las preguntas me están llevando a brincar el orden, lo cual no es ningún problema. Entonces déjenme buscar Sí, mientras lo buscas, la imagen de estrategia. Mientras buscas eso, yo también quería decir algo, que yo siempre he pensado que en el tema de lo que hacemos profesionalmente está, mientras buscas la filmina, es un comercial, una opinión que quisiera compartir, que hay una relación entre la ética, la estética y lo que tiene que ver con la manera en que tú formas, o sea, la parte estética, el arte, la cultura, pues tiene que ver con ese ser que transformas. Bueno, Y lo que le decía, o sea, ciencia, arte y filosofía son las tres ramas del conocimiento humano, que si no las aplicamos armónicamente, no nos desarrollamos, nos estancamos. Y ahorita lo que nos está pasando es que estamos como esos carros que patinan en el barro. Estamos patinando. Aquí Y está eso, lo y eso en términos finales lo que significa es que mucho dinero se está desperdiciando. Porque se están haciendo cosas que son para paliar problemas reales, pero no se están haciendo las cosas de fondo. Por lo tanto, el dinero se va a acabar eventualmente. Pero tú, ¿qué sugieres que sería entonces el tema de fondo? ¿Por dónde empezar? Eso que tú hablas aquí. O sea, la estrategia maestra es que, primero que nada, entender de que esta propela hay que crearla. Y como está partida, lo que hemos venido
con Víctor desde hace ya 2 años, proponiendo a Panamá, es que haya un ente, una entidad que la llamamos Academia de Transformación Digital, que permita orquestar eso. Y uso la palabra orquestar, porque Panamá es un país que tiene mucho talento y muchos recursos. O sea, hay países mucho más pobres en todo el sentido de la palabra. Y así todo ahí van, ¿no? Pero Panamá es un país rico en talento y rico en recursos. Eso es como tener una sinfónica con muchos primos concertinos, los mejores instrumentos y la música no suena. ¿Qué está faltando? Un director de orquesta, un orquestador. Bueno, Y claro, liderazgo, ¿no? Líderes, como dices tú, ¿no? exacto. Ahora, es un liderazgo, no es un liderazgo del tipo mesiánico. O sea, uno de los problemas del liderazgo, cuando yo trabajo el tema del liderazgo, lo primero que hago es sacarle de la cabeza el Mesías, el Gandhi, todos estos grandes personajes que son los grandes líderes de la humanidad, que se destacaron haciendo liderazgo. Pero el liderazgo que necesitamos es un liderazgo resonante. Tú, Bárbara, eres una líder en comunicación. Tú tienes una responsabilidad. Lo que estás haciendo forma parte de eso. Tú estás haciendo tu contribución. Víctor, desde la universidad, está haciendo lo mismo. Todo, en la medida que afinemos, van a poder aparecer cosas ya significativas. Lo que está haciendo falta es esta pieza que vemos aquí. La pieza que sirva para orquestar. Con Víctor fuimos a la organización privada y le preguntamos, mire, ¿ustedes estarían dispuestos a participar de esto? Y fuimos a 7 empresas en ese momento. Y dijeron, sí, estamos dispuestos incluso a poner recursos. Entonces, esto es posible, pero no existe. Entonces, por lo menos este es un camino. Y esta ha sido una iniciativa que como les digo, hace 2 años me acerqué a la UTP porque había conocido a Víctor. Y ha tenido su receptividad este año finalmente con la activación de la IP Sidetis. Estamos empezando ya a dar algunos pasos en ese sentido. Ahora, en la medida de que esto fluya, primero que nada que se cree la conciencia de que esta pieza es necesaria, tiene que aparecer en alguna parte. Porque si no la propela, va a estar quebrada y no impulsa. Y va a haber mucho desperdicio. ¿Podrías ampliar el tema de Sidetis, exactamente este centro de investigación y cuál sería la diferencia con otros que se han creado? No, mira, cuando comentábamos dónde debe nacer una academia de transformación digital que cumpla este rol, vimos que la UTP era un vientre materno interesante, pero una asociación independiente privada también lo es. Entonces, ahorita tenemos a una asociación, a una IP, como Sidetis, que tiene una cabeza que tiene algunos meses de nombrada, que justamente la misión que tiene es impulsar la transformación digital. Entonces, con ello hemos ido con esta iniciativa y ese es un lugar donde pueden hacer, en un vientre formado entre Sidetis y UTP en el fondo. Entonces ya tenemos constituido un grupo de trabajo en la UTP que estamos trabajando en eso. Y vamos al paso que se puede, ¿ok? Porque estamos utilizando entonces miembros de la universidad dentro de eso, yo que actúo como voluntario. Y estamos entonces empezando a que se pueda apreciar, que se pueda sentir de que este es el camino. Entonces, yo no te puedo dar el camino exacto que vaya a funcionar, pero pienso que este es un camino que puede funcionar, porque hay muchas cosas. O sea, lo primero que hay que impulsar es la educación 2.0, pienso yo. Es decir, olvidémonos de educar a nadie. Vamos a ir a las familias y le vamos a explicar que de ahora en adelante sus miembros tienen que aprender a aprender y que son responsables de su aprendizaje. Ahora fíjense, aquí tienen todos los recursos. Ahí es donde entra el país.
Entonces, muchas de las cosas, fíjate que se han hecho, pero lo que no están es coordinada. O sea, acaba de hacerse una inversión de no sé cuántas becas con uno de los sitios virtuales de educación más conocidos. Ahí está. Yo la pregunta que me hago, ¿quién lo está usando y le está sacando provecho? Porque he visto casos de jóvenes panameños de que, por ejemplo, oye, tengo que aprender inglés, se inscriben en el English Lab, pagando incluso, y al rato le preguntas, mira, ¿ya hablas inglés? No, la verdad es que eso no me motiva, no me divierte. Entonces, ese es el tipo de cosas, o sea, el lograr que la gente se haga responsable de su aprendizaje es una meta importante. Bien. Y de ahí entonces viene el tema de proveer dónde es que ocurre eso, porque yo soy de los que piensa que estas marchas que hay en distintos países de que educación gratis para todos, pero bajo el modelo antiguo, no es posible. No, pero es que Ahora, ahora lo además el que sí modelo se ha cambió. probado de Perdón, que la educación puede ser gratis. disculpa, Patricio, pero que además el modelo cambió también abruptamente. Lo que por años he estado trabajando en la parte digital, el virtual, que sé yo, de la casa, ahora llegó y se quedó y se va a quedar. O sea, ahora la educación también cambia de rostro, de manera de ser, donde aprender tiene un elemento importante, pero esa transformación se acelera o estamos en lo mismo y nos parece que porque tenemos una computadora y el curso por delante ya estamos listos para esa transformación. No, no, un profesor que utiliza PowerPoint para dar su clase no es un educador 2.0. Es lo mismo que pasa estoy trabajando en mi caso, pero eso no es teletrabajo. La parte principal, que es la transformación del individuo, no se ha hecho. Lo que se ha habilitado es tecnología. Bueno, y empezamos con este tema de orquestar. Hablaste de universidades, de instancias privadas y el Estado juega un papel en esto importante. Tendría que, ¿qué? Decir cuáles son las políticas públicas en materia de lograr esta transformación. ¿Se puede hablar de eso? Claro, pero la gracia es que tiene que ser coordinado. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que puede hacer el Estado con los recursos que tiene, pero hay otras cosas que la puede hacer la organización privada. O sea, ¿cuántas organizaciones privadas veo yo que tienen una universidad corporativa que no es otra cosa que la misma gerencia de capacitación que tenían antes? Y gastan mucho dinero en eso. Pero tú estás Y no hablando de les es que, suficiente. perdón, Ahora, estamos hablando ¿qué pasa entonces si se coordina? de herramientas y de competencias que no tienen que ver solamente con la expertise de la especialidad, sino Es estamos hablando correcto. de la humanidad, pues estamos hablando de formar un ciudadano integral para un nuevo mundo con otros desafíos, donde Ahí donde está él, empieza a tener valor lo que hablé al principio. ¿Qué significa transformarme? Cambiar mis creencias. ¿Y por qué tengo que cambiarlas? Porque cuando yo hago algo y obtengo determinados resultados, si yo no cambio, no importa que me pongan la última tecnología, voy a seguir haciendo lo mismo. Probablemente un poco más rápido, probablemente cueste un poco menos, pero eso es evolutivo, no es disruptivo. muy bien. ¿Quieres que continuemos con otro tema que nos falta, verdad? ¿O vamos a preguntas y respuestas? ¿Cómo quieres? Bueno, la Continuamos. verdad es que la conversación ha estado excelente y me anoté ¿Ya con ella. metemos a la otra gente o que hacemos la Yo creo que con lo participación y que vas hemos hecho, desarrollando? yo creo que con lo que hemos compartido hay bastante material. Así Entonces es, sería así es. muy bueno involucrar a las personas que Muy están aquí. bien, muy bien. Víctor, no sé, preguntas de los chats o quieres que después abrimos un compás para que alguien hable si quiere también, ¿no? O primero vamos con las preguntas para satisfacer esa parte, ¿no? Víctor, micrófono, micrófono, micrófono. Micrófono, Víctor, micrófono. Ya. A ver, Claro. listo. Bueno, es que sí, yo hablo mucho y definitivamente hay que ponernos algo de mute. Sí, Rápidamente exactamente. quería compartir algo para entrar entonces con los comentarios y preguntas y de hecho abrir me parece conveniente abrir el El micrófono para compás, unas tres así personas. así Primero, es. el hacerse responsable de tu vida es fundamental en la humanidad porque uno necesita saber que no depende de otros
pero los otros dependen de que tú tomes una decisión. Y yo lo he experimentado con mis estudiantes de primer año de informática, que le estoy dando introducción a la tecnología informática. Por ejemplo, ayer hicieron sustentación de sus proyectos y mis estudiantes de primer año están sustentando proyectos de inteligencia artificial, que es un tema que no está cubierto en el pensum, no está cubierto en ese plan, pero que ellos querían actuar. Entonces tú los empoderas y tú les permites. Si el maestro, el docente, el facilitador, el gerente, el presidente, el rector, el decano, el que sea, permite que haya una articulación y que aporten las personas, esas personas empiezan a ver que el resultado de su vida es parte de sus propias decisiones y de su esfuerzo. Y yo he descubierto a lo largo de 36 años de docencia que si yo, y sobre todo ahora, en esta parte que estamos en educación virtual, si el estudiante no estudia por sí mismo y yo no lo invito a que lo haga y lo impulso, de nada sirve la educación virtual, porque se trata de aprendizaje real con personas reales que toman control de su vida. Y eso yo los invito a las sustentaciones de mis estudiantes. Ahora bien, eso es en parte para lo que Paulo Picota, mi ex estudiante que está aquí también en la reunión, preguntaba que cómo se puede motivar a transformar a los estudiantes, retándolos. Voy a hacer la respuesta yo porque lo tengo fresquito de ayer. Yo quedé con la boca abierta del tipo de presentaciones que estaban haciendo mis estudiantes desde diferentes partes de la República en la UTP. Y si los papás no están alineados, adivinen qué, yo les pedí a ellos que conversaran con sus padres sobre lo que ellos estaban haciendo. Es decir, parte de lo que se hace en esta parte virtual educativa es que los hijos sean parte de los moldeadores también de los padres, porque nadie dice que un padre siempre tiene la razón. Quiere tenerla y a veces la impone, pero en estos tiempos es un efecto o un impacto intergeneracional. Muy bien, hay una pregunta aquí del público, la profesora Ana Yancy dice, ¿cuál sería un ejemplo real de teletrabajo? ¿Cuál es la manera de pensar en este modelo? Patricia. Okay. Excelente pregunta, Ana Yancy. Antes de responderla, voy a volver sobre la película F-It List. Ahí van a ver justamente, con las exageraciones del caso, pero pueden ver cómo un muchacho que está por graduarse e ir a la universidad ha seguido la guía de sus padres, pero de una manera casi ciega. Y es el mejor alumno, etcétera, etcétera, pero ni siquiera ha tenido novia. O sea, cosas de la vida que él no ha vivido, ya tiene 18 años, pero sus padres lo han llevado por un camino, el camino de la obediencia. Porque no es lo mismo obediencia que disciplina. Él fue obediente. Postula a 8 universidades, siendo su favorita Harvard. 7 lo aceptan y Harvard lo deja en lista de espera. Lo interesante es que, obviamente, finalmente aparece la muchacha y hace que va a una fiesta y ahí pasa algo que hace que las 7 universidades que lo aceptaron le quitan el ingreso. No les voy a contar más, pero lo que ocurre, en el fondo, lo que van a ver es cómo los padres llevan a sus hijos con la mejor de las intenciones, de acuerdo a sus propias creencias. Y lo que van a ver en la película es cómo el muchacho, cuando se encuentra con su coronavirus, que es que lo botaron de todas partes, ni siquiera se gradúa de high school, le quitan la graduación de high school. Cuando se encuentran en esa situación donde, en vez de pensar suicidarse, lo que hace es reinventarse. Y le manda una carta a Harvard que realmente hay que ponerla en un marco. Porque te hace ver exactamente cómo entonces este muchacho, millennial, centennial, joven, incipiente, con una mentalidad totalmente distinta, no encaja en el mundo. No encaja ni siquiera en la universidad. Entonces no les voy a contar más, pero ahí vas a encontrar la respuesta, Víctor, a justamente lo que tú decías. ¿Cómo poder entonces apoyar a los adolescentes? Yo siempre le he dicho a todo el mundo, por mi experiencia de padre,
que lo que uno hace con los niños es lo único que tiene que ver con su formación esencial. Ahí es donde se producen los valores y los principios, la moral. Ya cuando es adolescente, uno pasa a segundo plano. Si uno trata de ser fuerte en ese momento, lo que hace es simplemente soplar el fuego. Es decir, el fuego se agranda. ¿Ok? Entonces, bueno, eso que tú dices es muy importante en lo que tú decías, Bárbara. ¿Cómo se ataca el problema? El problema se ataca en la casa con los padres. Porque los padres creen que saben. Y la verdad es que el mundo cambió. Y ya lo que les sirvió a ellos ya no sirve. Que es lo mismo que yo le digo a los gerentes. Usted es un gerente porque ha tenido unas prácticas que lo llevaron a ser el dueño de esta empresa, a ser el CEO de esta empresa, etcétera, etcétera. Pero todas esas prácticas que le sirvieron, ahora ya no le sirven. Es decir, hay que volver a ser aprendiz. Y el libro que estoy sacando yo es justamente para ayudarle a los gerentes a aprender las competencias emergentes que ahora le hacen falta. ¿Ok? Vamos a la pregunta de Nayas. Sea un ejemplo práctico de teletrabajo. El teletrabajo es una forma diferente, con una dinámica diferente de trabajo. O sea, el hecho de que yo esté disperso, primero que nada hablemos del equipo de trabajo. El equipo de trabajo ya era diverso, ya era hasta cierto punto digital, pero ahorita se le agregó la dispersión. Y por eso entonces lo que se ha visto afectado, yo veo que hay 3 preocupaciones en las organizaciones: recuperar la estabilidad financiera, ver cómo manejan esto del teletrabajo porque han perdido la productividad, y el tercero es cómo se alinean al nuevo normal, cómo alinean su propuesta de valor al nuevo normal. Entonces estamos en la pregunta de teletrabajo. En el teletrabajo, la dinámica hay que comprenderla. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que al momento que mandaron a la gente para la casa, empezaron entonces las organizaciones de recursos humanos a hacer un adendum al contrato laboral, porque incluso hay una ley que lo pide. ¿Y qué es lo que ponían ahí? Bueno, usted tiene que encender su computadora a las 8 de la mañana y la apaga a las 5 de la tarde. Y tiene tanto tiempo a mediodía para almorzar. Es decir, llévate el horario para la casa. Lo primero que hay que detonar en la cabeza es el horario. El horario tuvo sentido a principios del siglo pasado porque había una línea de producción que era físicamente necesario coordinarla perfectamente. O sea, yo que estoy en esta posición necesito hacer algo que se lo paso al siguiente y si no se lo paso entonces se corta la línea de producción. Por eso que había un silbato. O sea, no solamente había un horario, sino que sonaba un silbato para que todo el mundo en la planta supiera de que la línea de producción se puso en marcha. De ahí viene el horario. Pero eso por alguna razón se convirtió en un hábito, en una práctica, y ahorita que mandan a la gente para la casa, entonces creen que tienen que poner el horario en la casa. Y eso no es así. La gracia de que la gente trabaja en su casa es que puede trabajar cuando quiera. Por lo tanto, ¿cuál es el cambio en la forma de pensar? Es que ahora si yo tengo personal en mi cargo, ya no puedo supervisar horario. Lo que tengo que supervisar son resultados. Bueno, tengo un comentario y una pregunta concreta. Voy con el comentario por lo importante que dice. El comentario es de Nilda Collado, que dice: debemos tener metas claras de una a una y así lograremos los cambios que necesitamos como personas dentro de una organización para que esta organización sea familia como lo más importante. Me pareció muy importante ese mensaje porque busca una cohesión. ¿Cómo hacerlo ahora en la distancia? Porque vamos a estar un ratito en este ir y venir, es todavía más importante. Entonces la pregunta es importante, como Lidia nos pregunta, si el desarrollo de las competencias emocionales son fundamentales en esta época? Absolutamente. Cuando vuelvo sobre mi modelito, persona haciendo cosas, obteniendo resultados. Esa persona lo que va desarrollando en la vida es lo que yo llamo una maestría personal.
y la maestría personal tiene que ver con 3 tipos de inteligencia: la emocional, la relacional y la adaptativa. Y eso es algo que la gran mayoría no vimos cuando fuimos formados. Cuando pasamos por bachillerato, cuando pasamos por la universidad, nadie se preocupó de inteligencia emocional, relacional ni adaptativa. Ahora, esa persona es el líder de un ministerio o de un país. Y tiene esa carencia. Tiene que desarrollar esa habilidad. Desde quien está a la cabeza de un país, el que está a la cabeza de una organización, de una universidad, tiene que entonces empezar a utilizar su pensamiento crítico y su pensamiento sistémico, que son 2 de las habilidades que yo menciono en mi libro, que hay que llevarlo a todas las instancias de la propela. Si usted es líder de una comunidad voluntaria, usted necesita eso. Si usted es el rector de una universidad, usted necesita eso. Pero estamos en una cultura donde ya tengo estos galones, entonces ahorita son los otros los que tienen que hacer. A mí me llama mucho la atención cuando una persona de ese nivel me dice, mira, ¿por qué usted no hace que esta gente se transforme y sea más productiva? Así no funciona. A mí me tocó hacer la primera de esto a principios del 2000 en una organización de telecomunicaciones en Venezuela. Y el éxito no es tanto lo que yo hice con mi equipo, sino que participó el presidente de esa operadora. Y yo trabajaba con los 11 directores. Ahora, desde ahí es que se puede entonces generar cambios significativos. Hay un caso que tenía para compartir con ustedes, que es muy buen ejemplo de lo que hay que hacer, sobre todo en la parte educativa, ¿no? AT&T, que todos deben conocer, fue la empresa de telecomunicaciones que obtuvo la exclusividad de un producto que se llama iPhone, cuando nació. Ellos eran los únicos que transportaban la data de iPhone. Y AT&T firmó ese contrato sabiendo que su plataforma tecnológica no estaba capacitada para el nivel de tráfico que eso implicaba. Había que hacer una inversión importante y la inversión la hizo la gente. Y para hacer el cuento corto, lo que hicieron fue poner a disposición de la gente toda una estructura de educación y fueron con la gente, le dijeron, señores, aquí está el menú. Aquí está la gente que le va a decir, si usted entonces quiere ser un administrador de tráfico de red, este es lo que usted tiene que aprender técnicamente. Si usted quiere entonces lograr éxito con lo que está haciendo, además tiene que aprender estas otras cosas que son soft. Y eso lo hizo AT&T, estamos hablando de finales de la década pasada. Y eso transformó AT&T. AT&T hoy en día le dice a sus clientes, dígame cuál es su problema y en 2 semanas le traigo un prototipo que resuelve su problema. En pocas palabras, es un diseño de todas las soluciones centradas en el usuario y en su necesidad, con un entregable por una necesidad, no por oportunidad. No impongo mi solución, co-creo mi solución con mis clientes, con mis constituyentes, con mis miembros de organización. Y aquí me pregunta Artemia, en esa transformación digital, ¿qué va primero? ¿La infraestructura o la gente? En otras palabras, ¿no? Una transformación digital y adolecer de infraestructura y equipos y otros en nuestro país. ¿Qué debe ser primero? Lo primero que hay que entender de que, fíjate cómo viene la pregunta viene que va primero. ¿Por qué? Porque hemos sido criados para manejar las cosas serialmente. ¿Qué va primero, qué va después? Primero que nada, mi respuesta a esta persona es, olvídate de qué va primero. Aprende a manejar 3 pelotas en el aire.
Porque por un lado tienes que invertir en tecnología, por otro lado tienes que cambiar los procesos y por otro lado tienes que intervenir la gente. Y el reto es que tienes que mantener las 3 pelotas en el aire y que no se te caiga. Entonces, la pregunta es mucho más profunda, porque no es que va primero, eso ya no sirve. Esa creencia de que va primero, que va después, es porque nosotros fuimos acostumbrados a manejar una pelota. Y si éramos muy chéveres, otra. Y hacíamos esto. Pero hoy, con el mundo que vivimos, lo que está pasando es que tengo que manejar más de una pelota en el aire. Y traten de hacerlo. Agarran unas manzanas, unas naranjas, unas pelotas y traten de mantener las 3 personas. No puede. Ahora, eso no se puede, sí se puede. Lo que se necesita es práctica y las ganas de querer hacerlo. Muy bien. Tengo una pregunta más. ¿Tenemos espacio para cuántas preguntas? Yo creo que, 700, bueno, ¿no? ya nos va quedando unos 5 minutos más Correcto. el especial. Yo diría que también un resumen de todo lo que ha sido las intervenciones, también de los que han hecho preguntas, y guardarlas para que posterior, Patricio, se le pueda dar seguimiento y responder, por supuesto, ¿no? Claro. Vamos a ver, sí. La pregunta va en la orientación de, tenemos aquí a un estudiante, un segundito que se me perdió, Juan Forbes de la UTP, que pregunta, ¿qué hacer para que el sistema democrático no salga afectado negativamente en estos tiempos de transformación de la sociedad? No entiendo la pregunta, el fondo de la pregunta. Entiendo la pregunta, pero no el fondo. ¿Qué es lo que le preocupa? Yo creo que lo que preocupa es que tenemos un status quo de que el país tiene que ir funcionando y tenemos ciertas normativas y ciertas instituciones, pero hay que transformarlas. Entonces, ¿cómo al transformar eso no vamos a romper la democracia? Yo creo que es por ahí. ¿Cómo dar apertura a que todo el mundo participe? Porque lo que no entiendo es qué le preocupa de que la transformación en cualquiera de las aspas, en las comunidades, en la educación, en la parte privada, ¿qué es lo que le preocupa? De que pudiera afectar contra la democracia, porque en el fondo la democracia es simplemente el hecho de que lo hagamos de manera cooperativa. Eso es lo único que implica. Entonces, no sé cuál es la amenaza que él percibe para que, o sea, que alguien secuestre la democracia. Buscándolo, no lo veo. ¿Tú lo ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está Juan Forbes? Si puede levantar la mano. Quizás tuvo que ir a hacer examen semestral. Bueno, sería bueno. Es muy probable. Yo creo que va por esa línea, va por la línea. Se cayó, está regresando. Sí. Vamos a ver. Ok. Posiblemente va por la línea de que estamos tan acostumbrados al status quo que el cambio nos causa temor. Absolutamente. A pesar de que sabemos que el cambio y el cambio drástico que tenemos ahora hubiera sido muy bueno que hubiera sido poco a poco. Pero como alguien dijo por allí, no hubo ningún gerente en la empresa que hizo el cambio. Fue el COVID. Y no lo puedes controlar y de todas maneras tienes que trabajar con él o abandonar esta vida. Yo le digo a veces a mi esposa muy, muy suavemente, mira, Choli, si no quieres tener problemas ni cambio, muérete. Porque es la única manera. Es la única forma. Es la única forma en que no vas a tener que afrontar. Y por eso es que ha habido suicidio. O sea, una persona que no tiene la capacidad, digamos, de manejar esto, oye, bueno, ahí está Juan Forbes. Trucar y definitivamente morir. Patricio, Víctor, ahí está Juan, para ver si nos explicas mejor formula la pregunta. Tu pregunta y tu inquietud, por favor. Si quieres abrir la cámara, está todo para ti. Explícame la inquietud. O sea, ¿cuál es la amenaza que tú ves con que las organizaciones en cualquiera de esas aspas se transformen y que pudiesen, cómo pudiesen afectar la democracia, que es tu preocupación? O sea, pudiesen afectarla porque día a día nosotros, o sea, hemos visto cómo ha evolucionado el tema de la crisis. Hemos visto cómo tanto a nivel de empresa privada, a nivel de gobierno, se ha tenido que correr en muchas cosas.
Y en esa corredera, por así decirse, se han obviado muchos procesos legales, se han coartado inclusive No se escucha bien. De forma mala los derechos de algunas personas. Va, por ejemplo, hay muchos que consideran que la cuarentena ahorita es injustificada. Bueno, repite lo último, que se metió otra. Por la Asamblea Nacional que declarara el país en esto, como dice la Constitución, conexión. y no había un estado de emergencia. O sea, ese tipo de cosas así, ¿cómo uno hace en estos tiempos para evitar que las acciones de mitigación o las acciones de querer empujar a la sociedad hacia esa transformación, hacia esa nueva normalidad, no interrumpa el balance del sistema democrático, que es al final en lo que se basa la mayoría de las sociedades hoy en día? Bueno, de lo que comprendo de tu inquietud, lo que te puedo decir es que la democracia, en su forma de operar, tiene los mecanismos para sostenerse. El problema es cuando el humano no cumple con ello. Entonces, hay algo que tú tienes que haber escuchado, que es la transparencia. En la medida de que esto se haga de manera transparente, los mecanismos de defensa de la democracia se activan. Y eso entonces defiende la democracia. La democracia no está ahí esperando de que alguien le tire una piedra o le tire algo de comer. No, la democracia tiene sus mecanismos de defensa. Y mientras eso se cumpla, puedes estar tranquilo. Ahora, los humanos cometemos errores. Sí, en el apuro, bueno, se me olvidó declarar el estado de confinamiento, porque esa era la medida que dictaban los especialistas de salud, dado las características de la pandemia. ¿Ok? Entonces, yo te diría, no te preocupes, porque en la medida de que la democracia sea lo suficientemente robusta y exista transparencia, que gracias a los distintos medios de comunicación que hoy tenemos, en cierta manera eso lo permite, bueno, entonces no debiera haber mayor problema. Errores sí. Tú no puedes esperar comportamiento humano sin errores. Eso sí. No sé si eso satisface tu inquietud. Sí. Sí, Bueno, nos quedan 5 minutos ya para cerrar la sesión. Víctor, para ver si podemos escoger una última pregunta y cerrar con el resumen de las intervenciones. Ok, ¿qué hace a un docente ser 2.0, 3.0, 4.0? Qué buena pregunta. Tiene que dejar de enseñar. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando suelte, o sea, aprender implica desaprender. Hoy en la mañana estaba jugando tenis y uno de los muchachos jóvenes con los que van a jugar estaba con el profesor y quiere aprender un nuevo golpe. Y no podía, porque cada vez que le lanzaba la pelota, le daba como siempre le ha dado. Entonces yo le decía, desaprende, porque la única forma que aprendas el otro golpe es desaprendiendo para poder aprender, ¿no? Entonces, el docente tiene que olvidarse de educar. Lo que tiene que entender ahora es que tiene jóvenes dispuestos a aprender, incluso adultos. Tiene una audiencia dispuesta a aprender y que lo ha escogido como su maestro. Y el maestro lo único que en el fondo va a hacer es facilitar el aprendizaje del otro. Y va a ser digital porque va a utilizar los medios para hacerlo. Entonces, ahorita la realidad es que es disperso. Bueno, utilicemos la tecnología. Aquí estamos todos y estamos teniendo un rato bastante agradable donde estamos compartiendo cosas interesantes. Lo hacemos digital. Pero mi respuesta es eso, o sea, deje de educar.
Deje de ser Bien. dictador del conocimiento y de imponerle la mano a la gente encima y decir, ya yo te toqué y ahora estás salvo porque te he Sí. transmitido todo lo que yo sé y como yo lo sé. El próximo semestre tengo un gran reto y lo comparto porque tengo que transformarme más todavía. Me toca dar una asignatura que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva en modo virtual a estudiantes de 17 y 18 años llegaditos de escuela secundaria Sistema Educativo Panameño. Eso es ser proactivo, aprender a tener metas, primero lo primero, trabajar en equipo, liderazgo, manejo del tiempo, o sea, habilidades blandas. ¿Cómo usted logra que alguien desarrolle, que tome la decisión él de desarrollar habilidades blandas cuando no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no puedes estar allí y tienes limitaciones tecnológicas? Les dejo ese reto porque sí es posible. Ya lo he dado virtual antes y ha sido muy bueno. Sí, sí. Bárbara, el resumen. Bueno, el tema, el gran reto y esa transformación de ser humano en tiempos de crisis empieza definitivamente por la voluntad. Alguien dijo algo en el chat que me encantó de voluntad y algo dijo aceptación y reinvención emocional, lo dijo Vanessa. Me encantó eso. Me encantó poder eh, entender toda la dinámica que nos ha expresado Patricio tan bien, tan magistralmente, y también entender también el tema del conocimiento versus la mediocridad que está en el ambiente, que se traduce en burocracia o en gobiernos, en el juega vivo, que siempre está rondando nuestras vidas y que efectivamente nos habla de una transformación del ser panameño, y ahí incluyo a todos los que son panameños porque tienen la cédula y panameños porque viven en Panamá, y los abrazo en esta nacionalidad y en esta nación, porque nuestros intereses son los mismos. Y también siento que la transformación esa que hablas tú, Patricio, y siempre me ha encantado la UTP, donde están los ingenieros, y yo que tuve la oportunidad de estar con ustedes unos años, pues aprender toda esa exigencia, ese nivel, ese talento, ese conocimiento, esa dedicación, y además entender la parte humanística, la parte cultural, la parte artística, la parte ética, o sea, esa parte, esa combinación importante que nos hace seres humanos mejores personas cada día y vencer nuestras propias limitaciones. Siento que la transformación tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la voluntad, como tú dices, Patricio, y entender ese ecosistema que tiene que ser transformado como nación, es uno de los grandes retos que tenemos. Panamá tiene una trayectoria importante, tiene definido hitos que tienen que ver con el amor patrio, con la identidad, con el sentido de pertenencia, y efectivamente estos son los momentos que nos dicen, bueno, hacia dónde vamos y qué queremos lograr como nación, como personas, y es una tarea de todos. Dejo a Patricio para que cierre también, pues, como parte del encuentro de hoy y para despedirnos. Adelante. Ya lo único que me queda por decir es que he pasado un excelente rato con ustedes y espero que lo que hemos revisado en esta hora que hemos estado juntos les sea de utilidad, les haga sentido, les despierte el deseo de querer transformarse. Y el camino lo van a encontrar. Júntese con gente con la que se pongan a hacer cosas. Y si todo va bien, entonces comience por transformar su familia. Así es. ¿Ok? Es el área más cercana que tenemos a nosotros para efectos de transformación. Así es. Si Y los transformamos valores, nuestra familia, entonces después vamos al colegio, después vamos a la universidad y así sucesivamente. Y ojalá el gobierno, digamos, pueda entrar y pueda contar con esta pieza que está haciendo falta. O sea, mi observación me dice que ahí falta una pieza, porque esa propela está partida. Entonces no importa cuánto dinero le metan, no importa cuán talentosa es la gente que está ahí. Mientras no funcione como una propela, la velocidad de desarrollo de Panamá es lenta. Bueno, muy bien, muchas gracias y muy buenas noches, buenas tardes ya.
este atardecer muy lindo que nos deja con estas sabias palabras de Patricio y por supuesto el haber compartido con ustedes, invitándolos a que continúen con los especiales de Agenda Ciudadana y que el sábado estén con nosotros a las 2 de la tarde en Radio Panamá, que estamos pues comprometidos con el tema de innovación y tecnología, con el tema de la cultura, la ciencia en Panamá y por supuesto con los líderes como Patricio y otros tantos que contribuyen a este país a hacerlo diferente, ¿no? A crear ese debate sano y especialmente de crecimiento. Que la pasen todos muy bien y gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Ciudadana. Buenas tardes. Si entramos al canal, entremos al siglo XXI con una transformación humana y digital. Así es. Gracias. Gracias, Víctor, por todo. Gracias a todos. Que pasen todos buenas noches. Muy buenas noches. Hay un objeto. No,